Bien, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenido a su clase número 1 de su curso de Introducción a la Ingeniería. Mi nombre es Manuel Beiro, voy a ser su profesor en el curso de Introducción a la Ingeniería. Le voy a contar un poquito sobre mí, porque sé que no nos conocemos. Soy graduado de la Universidad Tecnológica como analista de sistemas, ingeniero en sistemas, graduado en la Universidad Latina y con un posgrado de docencia superior en la Universidad Interamericana de Panamá. Cuento con aproximadamente 25 años de experiencia en el área profesional, trabajando en diferentes empresas, principalmente de desarrollo de software, iniciando como programador, analista, luego convirtiéndome después en jefe de proyecto y director de proyectos, en algunos proyectos a nivel nacional e internacional, eh, desarrollando sistemas principalmente para el área de seguros. Así que toda esa experiencia la voy a poner a su disposición precisamente para todos los temas que tenemos que ver en el curso de Introducción a la Ingeniería. Vamos a estar viéndonos en las próximas 6 semanas y el día de hoy vamos a explicar primeramente el contenido del curso y básicamente cómo va a ser la dinámica de nosotros en estas reuniones sincrónicas y cómo va a ser entonces los trabajos y las actividades que ustedes tienen que ir haciendo semana tras semana. Bien, iniciamos y en algún punto entonces les voy a dar el paso a ustedes para que ustedes me hagan cualquier pregunta con respecto a mi persona o todo lo que voy a explicar la dinámica del curso. Bien. Iniciemos entonces verificando la descripción del curso, ¿sí? Este curso da inicio al análisis de sistemas y a la búsqueda inteligente de información, al análisis de los componentes de un sistema de cómputo. Trata también de la historia de la ingeniería y la historia computacional en la era informática. Analiza los sistemas de cómputo, sus componentes, la forma de la computadora, la estructura básica, los dispositivos de almacenamiento y los sistemas numéricos de conversión. Objetivos generales de este curso: explicar la definición y las partes de las ciencias computacionales y a la vez identificar cuál debe ser el papel dentro de las organizaciones y cuál es su futuro en la universidad como profesional. Bien, objetivos específicos que vamos a ir cumpliendo paso a paso para poder llegar a ese objetivo principal o general. Conocer la historia de las ciencias computacionales, resaltar la importancia de la ética en la práctica de la ingeniería, aplicar correctamente el método en diseño de ingeniería, aprender a definir bien un problema, aprender a identificar restricciones y criterios de selección en el diseño, desarrollar las habilidades de pensamiento convergente y divergente. Brindar al estudiante los conceptos básicos de teoría de sistemas, generar en el estudiante el hábito del trabajo independiente como única forma de garantizar el aprendizaje duradero. Brindar herramientas para el análisis y diseño de algoritmos y garantizar en el estudiante el conocimiento de la arquitectura de. Bien, ¿qué contenidos vamos a estar viendo semana tras semana en este curso? Análisis de problemas, análisis, diseño y prueba de algoritmos, búsqueda inteligente de información, expresión oral, habilidades de trabajo en grupo, historia de la ingeniería, historia de computadores, era informática, sistema de cómputo, componentes, estructura interna del CPU, tipos de memoria, familias de la CPU, fabricantes de computadoras y estructuras básicas de computadores. Ese va a ser el contenido que vamos a estar viendo en el curso. Tipo de memoria, los buses, los interfaces, los dispositivos de almacenamiento, el taller, vamos a hacer un taller de especialización de computadoras, vamos a buscar precios, vamos a ver todo lo que son los proveedores, conocer un poquito lo que son las ventajas y desventajas de los computadores de marca, las computadoras clones. Vamos a ver también los sistemas numéricos, un poco de conversión de los sistemas numéricos más importantes, la teoría general de sistemas, la clasificación de sistemas y los atributos sintetizados y heredados. Bien, para la evaluación del curso vamos a estar haciendo una serie de actividades semana tras semana y se las presento aquí, la distribución de esas actividades. Vamos a estar haciendo 3 quizzes, que quizzes básicamente serían cuestionarios en línea que yo voy a dejar semana tras semana con el contenido de lo que estemos dando esa semana, ¿sí?
digamos, esta semana, una vez terminemos la clase, yo habilito el primer quiz y ese quiz va a preguntar precisamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, van a ser 3 quizzes de esto. Cada quiz representa 10% de su nota. Entonces, vamos a tener un total de 30% de quizzes. Vamos a hacer 2 talleres y un foro, que va a representar 20% de su nota. Vamos a estar haciendo un examen parcial, ¿sí? Que representa el 20% de su nota. Y en la última semana vamos a estar presentando, o ustedes van a presentar su proyecto final, y ese proyecto final que van a avanzar desde la semana 4, van a estar avanzando en ese proyecto, va a representar 30% de su nota, ¿sí? Con eso entonces esa ponderación representa el 100% distribuido de esa manera. Lo importante es que ustedes me entreguen todas las actividades a tiempo, ¿sí? Y que las entreguen. O sea, lo único que yo sí voy a solicitarles siempre es que entreguen las actividades y que lo traten de hacer lo mejor posible para poder pasar el curso. Si me entregan las actividades y ponen de su parte, dedican un poco de tiempo en cada actividad, seguramente van a poder pasar el curso sin problema. Donde vamos a tener dificultades es que si no entregan las actividades, empiezan a entregar actividades sin dedicarle el tiempo suficiente, entonces ahí podemos tener un problema y pueden ser que no pasen la materia porque yo sí les voy a calificar paso por paso todo lo que ustedes estén haciendo y estén entregándome. Por supuesto que necesito entonces su responsabilidad y su dedicación para entregar todas las actividades. Si entregan todas las actividades y con el tiempo dedicado a hacerlas, no tienen problema con pasar la materia. Bien, en este momento entonces les pido que habiliten sus micrófonos y me hagan preguntas de la evaluación del curso, de la dinámica del curso. Un poquito le explico la dinámica antes. Vamos a estar viéndonos todos los sábados a las 10 de la mañana, los próximos 6 sábados. Aproximadamente 90 minutos, un poquito más, un poquito menos, depende de la dinámica de la misma clase de ese día. Las clases se van a grabar, esta clase ya se está grabando. Una vez terminemos la clase, yo subo la clase grabada, la subo a YouTube y luego les comparto, una hora, 2 horas después de terminar la clase, les comparto el link por medio de la plataforma, les coloco, este es el link de la videoconferencia o la clase grabada, para que ustedes, si alguno entra tarde o si alguno por cuestión de trabajo o algún inconveniente no puede estar en toda la clase, entonces pueda verlo posteriormente y se ponga al día, ¿sí? Entonces todas las clases van a estar grabadas y se van a habilitar entonces en el YouTube. Yo se lo comparto inmediatamente. Entonces, así va a ser la dinámica. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación del curso, la metodología y la grabación de las clases? Los escucho. No, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Profe, todo claro, todo claro. Perfecto. Bien, voy mencionando otras cositas para ir viendo. Los quizzes son individuales. Los talleres, por lo general, me gusta hacerlos en grupo para que ustedes empiecen a trabajar en equipo. Grupos 3 o 4 integrantes, mayormente 4, no más de eso. Ahí vamos a trabajar en los talleres en grupo. El proyecto final también va a ser en grupo, el examen parcial si es individual. Por lo cual, entonces, digamos, de esta evaluación que tienen aquí, lo que son quizzes y lo que son examen parcial es individual, los foros, los talleres y el proyecto son en grupo, ¿sí? Como ya les dije, 3 o 4 personas. Cada vez que termino la clase, yo les voy a decir, les voy a recordar las actividades que tenemos esa semana, pero ustedes también tienen que estar atentos a la plataforma. La plataforma les va a decir las actividades que tienen y cuándo la tienen que entregar. Por lo general, la actividad yo la dejo alrededor de una semana, no más de eso. El único que va a tener más de una semana es el proyecto final. Las otras actividades debería ser suficiente con una semana,
y yo le pongo una fecha de terminación y ustedes deberían entregarla antes. Procuren siempre entregarlas a tiempo. Hay veces que en el último momento puede suceder algún inconveniente y entonces no la entregan y comenzamos entonces con algún tipo de inconveniente ahí que les puede ir bajando la nota y esa no es la intención de ninguno, ¿verdad? Bien, preguntas. Bien, una aclaración entonces de la clase sincrónica. Se realizarán 5 videoconferencias, 5 o 6. Todas las videoconferencias se grabarán y posteriormente se subirán a YouTube y se compartirán por medio de la plataforma. Ya lo había comentado. Igual se los dejo aquí en las diapositivas para que lo puedan revisar más adelante. Básicamente la idea es que no se pierdan nada de la clase y si se perdieron algo porque se les fue la señal o se les fue la luz, lo que sea, ustedes la pueden empatar después y no se pierdan entonces nada de lo explicado. Bien, si no tienen más preguntas, entonces vamos directamente entonces al material de la clase. Aclaración, si en algún momento quieren consultar algo sobre lo que estamos explicando, solamente levantan la mano o me indican, abren el micrófono y me indican que tienen alguna consulta. No tengo problema con eso. Bien, vamos a empezar entonces indicando, bueno, qué es ingeniería. Estamos en la introducción de ingeniería y no podemos iniciar si no es más que indicando qué es ingeniería, ¿sí? La definición sería que es aquella disciplina que se vale de un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejoras de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades, resolver problemas tanto de las personas como de la sociedad. He aquí, tengo un momento para entonces andar un poquito en la definición de ingeniería, porque tenemos que indicar que obviamente es una disciplina que abarca entonces todos los conocimientos científicos que se han investigado en la evolución del ser humano como tal, están a la disposición entonces para que nosotros podamos resolver problemas. Principalmente es eso, ¿sí? Satisfacer las necesidades y resolver problemas de las personas y de la sociedad, ¿sí? De las personas y de la sociedad. Eso es lo que hace la ingeniería, ¿sí? La ingeniería nace desde que comienza la humanidad. Ahora vamos a ver un poquito de la historia sobre eso, ¿sí? Y principalmente para resolver nuestros problemas. Obviamente, conforme ha evolucionado el desarrollo del ser humano, ha evolucionado también la ingeniería. Más precisamente la ingeniería va haciendo que el desarrollo del ser humano vaya un poquito más, cada vez más adelante, ¿sí? Entonces, nos valemos cada vez más con más conocimiento científico, más conocimiento tecnológico, entonces obviamente vamos subiendo nuestro nivel en la ingeniería y lo podemos demostrar con los inventos que se han hecho desde el último siglo, se han hecho más inventos que en la historia de la humanidad, ¿sí? Precisamente porque se ha utilizado ese avance que ha venido haciendo en cada siglo, en cada año, y ahora entonces estamos explotando con mucho más inventos para satisfacer precisamente las necesidades de las personas y principalmente de la sociedad. Bien, vamos a conocer entonces un poquito de historia desde cuándo nace la ingeniería. Bien, historia de la ingeniería. La historia de la ingeniería se remonta hasta los tiempos antiguos, cuando los seres humanos comienzan a adaptarse a nuestro entorno para satisfacer mejor sus necesidades y nuestros deseos. Obviamente, los primitivos de esta era prehistórica empiezan a ver que tienen obviamente necesidades y van intentando cumplir con ellas. Se va haciendo los pequeños inventos para ir cada vez mejorando no solo su estilo de vida, sino obviamente para sobrevivir principalmente. Bien. Entonces el concepto de ingeniería ha existido desde que nació el ser humano, ¿sí? Y se desarrollan invenciones fundamentales, principalmente como la rueda, la palanca y la polea. Digamos que son
de los tres inventos, los principales o los primeros que se crearon en aquel tiempo. Obviamente cada uno de estos para mejorar cualquier necesidad que nosotros teníamos. Eso, obviamente, la rueda, la palanca y la polea lo que hicieron fue mejorar cómo se iba a estar haciendo todo lo que es la agricultura, la ganadería, temas básicos como poder sacar agua de un pozo gracias a la polea, ya no tener que utilizar tanta fuerza de animales u otros, simplemente se empezaron a inventar estas cosas, ¿sí? La rueda, la palanca y la polea, podría decirse entonces que fueron de los primeros inventos de la ingeniería desde esta época. Bien, cada una de estas invenciones se asocia con la definición moderna de ingeniería, que se basa su principio fundamental en la explotación de los conceptos mecánicos basados en los desarrollos de las herramientas y los artefactos útiles para completar diferentes tareas. Bien, entonces, rueda, palanca y polea son de los primeros inventos de la ingeniería. Otro buen ejemplo de ingeniería en la antigüedad fue la construcción de los primeros acueductos, que la historia data o se han encontrado documentación de estas acueductos que se hicieron en Roma en el siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, digamos, son las primeras documentaciones que se han hecho sobre todo el desarrollo de la ingeniería. ¿Sí? Por lo menos aquí se explica un poco en la imagen o la figura cómo manejaban el tema de los acueductos, obviamente para tratar de que la ciudad tuviera mejores condiciones, ¿sí? Entonces se creó lo que es el primer acueducto, se traía los pozos desde tierras un poquito más altas y se creó un acueducto donde se empezaron a ver temas como que hay que colocar los pozos de inspección, a un tanque para manejar el sedimento, para que el sedimento se quedara allí y que fuera el agua un poquito más limpia, un tanque de almacenamiento, porque obviamente no siempre iban a tener un constante flujo de agua, sino que había que almacenarlo para después utilizarlo en la ciudad. Esto, evidentemente, es ya el inicio de la documentación de todo un proyecto de ingeniería. ¿Sí? Estamos hablando, bueno, hace más de 2500 años. Entonces, esto es de los primeros documentos que se han encontrado, que se encontraron con el tema de el uso de la ingeniería. Este es un buen ejemplo entonces ya de la documentación de estos avances. Bien, entonces vamos a ver cuál es el perfil del ingeniero, ¿sí? ¿Qué es el perfil profesional? Se entiende por perfil profesional las características que deben reunir una persona para ejercer adecuadamente una profesión. Esta característica no solamente se refieren a los conocimientos, sino a todo aquello que contribuya de una manera importante al ejercicio responsable de una profesión, en nuestro caso, la ingeniería. Bien, entonces vamos ahora a verificar qué es lo que hace un ingeniero, vamos a definir qué es un ingeniero y vamos a ver qué necesita tener un ingeniero para poder cumplir con ese perfil profesional. ¿Sí? Cuáles son las aptitudes, cuáles son las capacidades principales, obviamente no las vamos a listar todas, las principales cualidades o principales características que debe tener todo ingeniero o todo buen ingeniero para poder cumplir con su perfil profesional y desarrollar cualquier carrera que le indique en cualquier proyecto que le imponga. Bien, el ingeniero entonces es la persona que por razón de su especial conocimiento y uso de las matemáticas, física y ciencias de la ingeniería, los principios, los métodos del análisis, el diseño de ingeniería adquiridos por educación y experiencia, está calificado para ejercer la ingeniería. Y esa sería entonces la definición del ingeniero, que obviamente tiene que tener conocimientos de matemática, física, ciencia de la ingeniería, los principios, los métodos, el análisis y el diseño de ingeniería, por lo menos lo que son métodos del análisis, diseño de ingeniería, nosotros los vamos a empezar a ver en este curso, ¿sí? En próximas clases, y evidentemente por esto se llama introducción a la ingeniería, porque nosotros vamos dando esos primeros conocimientos, esas primeras capacidades que debemos tener para cumplir con el perfil del ingeniero. Bien, vamos a ver entonces habilidades
indispensables que debe tener todo ingeniero, y vamos a describir o a ahondar un poquito en cada una de esas habilidades o esas actitudes que debe tener los ingenieros de cualquier área, no necesariamente sistemas, todo ingeniero. ¿Sí? Una de las primeras habilidades que debe tener es creatividad, ¿sí? Es la capacidad de ser original, innovador, descubridor, inventor. La capacidad de que tú puedas desarrollar soluciones, crear, inventar soluciones de problemas o inventar soluciones de cualquier problemática, ya sea social o empresarial que se presente. Uno tiene entonces que tratar de crear esa solución, ¿sí? Y eso es la creatividad. La creatividad va ligada también a no tener tantas limitaciones o tantas restricciones. Si nosotros nos restringimos en nuestras soluciones, entonces vamos a dar menos soluciones o vamos a tratar de dar menos soluciones creativas. Solo tenemos que tratar de romper con los paradigmas que algunas veces tenemos y tratar de darle riendas sueltas a la imaginación para poder ser creativo, ¿sí? Y esa es una de las habilidades principales que debe tener todo ingeniero. ¿Por qué? Porque muchos problemas que se presentan hoy, precisamente son temas que pueden ser que no tengan una solución todavía inventada o una solución que todavía no conocemos, por lo cual nosotros tenemos que inventar, crear, tratar de sacar ideas, tratar de tener esas soluciones hacia mano, esas ideas, y tratar de ir viendo cómo, con los conocimientos que uno tiene, en matemática, en física, ir ganando esa solución, ¿sí? Entonces, tiene que ser soluciones creativas, porque si no, evidentemente ya la solución existiría de los problemas que vamos a afrontar, ¿sí? Bien, se dice entonces que si alguien crea algo nuevo para él, entonces es una persona creativa o es creativo, ¿sí? Pero si eso que creó no es solo nuevo para él, sino es nuevo para muchos, entonces se dice que es una persona innovadora o es innovador. Ahora, si eso que esta persona creó no solo es nuevo para él y para muchos, sino que es nuevo para todos, entonces esa persona es un inventor, ¿sí? Ojalá todos los estudiantes sean creativos, sería magnífico que resultaran unos cuantos innovadores y sería genial que apareciera un inventor. Bien, entonces esta es la primera habilidad, lo que es la creatividad, que siempre debe estar allí encendida para todo ingeniero. Bien, la segunda habilidad que vamos a ver nosotros es el pensamiento convergente, ¿sí? Dice que el pensamiento convergente permite la integración focalizada de los datos y el establecimiento de prioridades en las elecciones. Mediante esta, el ingeniero selecciona un gran conjunto de datos, aquellos que están relacionados con determinado problema y desecha lo demás. Lo que quiere decir el pensamiento convergente es, se encuentran una escena de un problema que se le indica en la empresa o la sociedad tiene un problema, ustedes pueden llegar a observar, que es una de las características, unas cualidades que tiene tener todo ingeniero, observa y en esa problemática seguramente van a haber muchos datos, muchísimos datos van a venir a tu mente, muchísimos datos van a estar en esa escena del problema o en esa escena de la problemática empresarial o social. Pero el pensamiento convergente es precisamente de esos miles o cientos de datos que tienen, poder concentrarte o establecer la prioridad de cuáles son los verdaderamente importantes. ¿Sí? Yo tengo 100 datos en esa problemática, ¿sí? Alguien me explica el problema y me dicen 100 cosas, pero yo solo me tengo que concentrar efectivamente en los que tienen mayor prioridad para el problema. Hay algunos que quizás lo que hacen es solo ruido. Todos esos datos me hacen ruido y lo que hacen es ver un gran problema. Cuando si yo me dedico nada más a la problemática principal y le pongo prioridades a los problemas, por decirlo así, puedo entonces establecer un plan para solucionar ese problema. Entonces, eso sería pensamiento convergente. Establecer prioridades y desechar los datos que no tienen que ver con las prioridades que uno va a establecer, ¿sí? Entonces, desechar esto como para que no esté estorbando en la mente ni estorbando en el problema y concentrarse entonces en las prioridades.
Dice, igualmente en el desarrollo de esta capacidad, el ingeniero es, en una determinada situación, puede establecer prioridades a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, aquí el pensamiento convergente lo que principalmente va a decir es cómo establecer prioridades y de todos los datos que yo tengo de la problemática, establecer cuál es los verdaderos datos que me van a poder ayudar a buscar la solución, solamente esos. Los demás lo descarto porque lo que están haciendo es más ruido de lo que no ayudan a la solución, básicamente, ¿sí? Ese es el pensamiento convergente. Bien, también tenemos el pensamiento divergente, ¿sí? Es la capacidad para descubrir más de una respuesta correcta, ¿sí? En principio, todos los problemas de ingeniería admiten más de una solución. Muchas personas quedan satisfechos cuando encuentran una de ellas, pero porque no son capaces de hallar más. La idea de todo ingeniero es tener un pensamiento divergente para encontrar varias soluciones de un problema, porque sabemos que todos los problemas tienen varias soluciones. No la primera idea que efectivamente pueda solucionar el problema quiere decir que es la mejor, ¿sí? Entonces, uno tiene que empezar un poquito más allá y tratar de verificar si encuentro otra solución y puede ser que esa otra solución, esa segunda idea, esa tercera idea o esa cuarta idea sea más óptimo para la solución del problema. Pero si yo solo me quedo con la primera, la que me vino a la mente o la primera que las personas mencionaron y se ejecuta esa primera, no puedo entonces ver las opciones de que si esas otras soluciones son mejores, ¿sí? Entonces, pensamiento divergente es lo que hace esto. Busca más de una solución a los problemas. Trata de buscar más de una solución y no se queda en la primera. Si me quedo en la primera, no estoy usando el pensamiento divergente, ¿sí? Estoy usando, digamos, el razonamiento natural que dice ya encontré una solución y voy a seguir adelante. Los ingenieros tenemos que ir más allá, tener un pensamiento divergente, encontrar varias soluciones y luego evaluar cuál de esas soluciones entonces es la mejor para el problema. Para eso tenemos que tener y desarrollar un pensamiento divergente. Bien, me detengo aquí para hacerle preguntas o indicarle si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, las tres habilidades que tenemos, lo que es creatividad, pensamiento divergente y pensamiento convergente. Convergente y divergente. Parece una película de esta, pero no lo es. Preguntas. Preguntas, estimados. Profe, ¿cuál era la primera habilidad? Disculpe. Creatividad. Ah, ok. Sí, ok, la estoy apuntando. Gracias. Sí, creatividad, recuerden, para poder tratar de buscar ideas y para solucionar problemas tengo que ser creativo, ¿sí? No me puedo ir de repente con lo más obvio. Tengo que tratar de ir un poquito más allá, ¿sí? Eso me recuerda hace varios años atrás, más de 15, 20 años atrás, tenía una persona que siempre me decía, no inventes que todo está inventado ya. Y yo siempre discutía decir, no, pues, yo sé que no todo está inventado. Y la persona siempre decía, todo está inventado, no pierdas tiempo inventando. Y en aquel tiempo, imagínense lo que es redes sociales, creo que ni existía, estamos hablando del año 2000 y algo, 2003 por allá. Entonces, de ese momento, de esas conversaciones, esas discusiones que tenía con este personaje, hacia acá, o sea, hoy me gustaría sentarme con él y decir, bueno, verdad que no todo estaba inventado, las redes sociales no existían en aquellos tiempos que yo discutía con él sobre eso, y todo lo que ha generado ahora las redes sociales, que es otro mundo, o sea, es otra cosa, cosas que ahora generan otros problemas que también hay que tratar de solucionar. Entonces, todo eso va como con una rueda que va avanzando, o sea, para mí siempre va a haber algo que inventar, ¿sí? Solamente que nosotros ahora nos montamos encima de los inventos que ya se hicieron para inventar otra cosa. O sea, es como si fuera una escalera y nosotros vamos avanzando, ¿sí? Entonces, estamos en el último escalón, pero usamos los inventos que se han hecho en todos los escalones antes para seguir haciendo el otro escalón y avanzar
en lo que es el progreso, en lo que es la tecnología. ¿Sí? Entonces, para mí siempre va a haber algo que inventar, ¿sí? Pero no lo van a inventar las personas con el pensamiento del amigo que tenía y que tenía ese pensamiento. Si alguien va a decir, no, ya todo está inventado, ¿yo para qué voy a seguir inventando? No va a inventar nada, ¿sí? Tiene que ser personas entonces que están siempre en ese constante pensamiento de que hay algo más, se puede hacer algo mejor, ¿sí? Aquí por lo menos Zuckerberg, que fue el que creó Facebook y nace todo lo que es redes sociales, o sea, esas ideas de interrelacionar, de comunicarse, nacen obviamente de la creatividad de él o de otro, porque todavía dicen que si es copiado de otras personas y está esa teoría, pero igual el que tiene la mentalidad de poder llevarlo más allá y poder expandirlo fue él, y obviamente todo eso tiene que ver con el proceso creativo, ¿sí? Esa visión que tiene, ¿sí? Es la visión que uno debe tener para llegar un poco más allá. Uno no puede quedarse como diciendo, ya todo está inventado, mejor yo no invento nada. No, siempre hay cosas que inventar, ¿sí? Siempre hay cosas que hacer. Y cada vez que se hace un invento, como les dije, entonces se crean problemáticas de ese invento que también hay que tratar de solucionarlo. Por lo cual, sigue siendo, digamos, una rueda infinita de crear, inventar, solucionar, se crean otros problemas y otra vez se inventa, se soluciona y se siguen avanzando. ¿Sí? Por eso lo de la creatividad es algo infinito, siempre tiene que haber creatividad y no todas las personas tienen creatividad, pero nosotros los ingenieros tenemos que tratar de tener esa mentalidad creativa, tratar de quitarnos los paradigmas, los complejos que nos frenan. ¿Sí? Toda persona creativa tiene que ser una persona que libere su mente, como lo dicen ahora, hay un concepto que dice salir de la caja o salir de, que es precisamente poder ampliar tu imaginación para poder crear. ¿Sí? Una persona que esté interiorizada en su cerebro y dice así son las cosas y nunca van a cambiar, definitivamente que no es una persona creativa. Bien, preguntas de las habilidades que hemos visto hasta ahora. En este curso, en los diferentes talleres que nosotros vamos a manejar, evidentemente eso es lo que vamos a tratar de hacer. Tratar de alimentar la creatividad y todas las habilidades que vamos a ver ahora. Con los diferentes talleres que vamos a ir haciendo. La idea es esa, imaginar, crear, cómo le hago. Por lo menos la otra semana les voy a colocar un taller donde tienen que crear algo nuevo, ¿sí? En un taller que les voy a colocar. Evidentemente tienen que tener creatividad para ver cómo solucionan ese problema. Bien, si no hay consultas, seguimos adelante. Bien, la siguiente habilidad, que es la capacidad analítica, sin duda alguna, es la capacidad que más identifica al ingeniero, la capacidad analítica. ¿Sí? Esto hace que el ingeniero se le seleccione por encima de algunos otros profesionales en algunas áreas. ¿Sí? A veces el ingeniero en alguna área está, digamos, en el mismo nivel de capacitación que otros licenciados en alguna área que no son ingenieros. Pero esa disposición de que sea capacitado a ese ingeniero para analizar cada situación, para tener un plan de cómo ir viendo cada situación, desglosando la situación, desmenuzando la situación para tomar una respuesta. Esa habilidad que nosotros como ingenieros debemos desarrollar es la diferencia que hay muchas empresas que por encima de de otro profesional selecciona al ingeniero porque para eso está capacitado el ingeniero, para ingeniárselas, de ahí viene la palabra. Se las ingenia. ¿Cómo lo vamos a ingeniar si no tenemos la capacidad de analizar una situación y poder identificar diferentes respuestas, diferentes soluciones? Que estas son las habilidades que estamos viendo, como la creatividad, ¿sí? Pero para eso tenemos que analizar. O sea, no podemos ser unas personas reactivas y ver un problema, esperar que el problema se dé para entonces tratar de buscar una solución. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser personas proactivas, personas analíticas. Tomamos un tiempo para analizar la situación. No podemos
ir mencionando lo primero que se nos venga a la mente. Esa capacidad analítica es lo que nos distingue de los demás profesionales, ¿sí? Entonces, dice acá que es una de las habilidades y se puede indicar que identifica a todo ingeniero la capacidad analítica por encima de todas las otras profesiones, por todo el desarrollo de problemas que se le han o se le van a dar al ingeniero en todo el transcurso de su carrera, tiene que desarrollar la capacidad analítica, ¿sí? Con esto descompone un todo en partes, establece las relaciones entre ellas, establece las variables principales del sistema y relaciona síntomas con causas, ¿sí? Esas son actividades que desarrollan entonces esa capacidad analítica, ¿sí? La capacidad analítica, que es desglosar el problema, analizarlo muy bien y buscar entonces las diferentes variables que componen ese problema. Eso es la capacidad analítica. La otra semana con un proceso del diseño de la ingeniería o el proceso de diseño de la ingeniería que vamos a ir viendo, vamos a ir que paso a paso en todos los pasos del diseño tenemos nosotros que tener capacidad analítica y eso entonces lo vamos a ir viendo. Bien, capacidad analítica es la capacidad que más identifica a tu ingeniero. Bien, el ingeniero también tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí? Habilidad muy importante en el mundo moderno en que los problemas son tan complejos que no es posible o es muy difícil imaginar una sola persona tratando de resolver el problema. Aunque no pareciera tan difícil trabajar en equipo, culturalmente somos muy individualistas y nos cuesta mucho trabajo poder formar equipos productivos. Y eso es cierto, ¿sí? Es cierto. Yo siempre los voy a incentivar a que ustedes trabajen en equipo, principalmente o iniciando en este curso. ¿Por qué? Hay muchos que sí me llaman y después me chatean y me dicen, profesor, no es que yo no puedo trabajar en equipo, me es difícil que el problema. Y yo entiendo todas las personas que me indican que quieren trabajar individual. Pero también les explico que trabajar en equipo a veces no es una opción, debe ser algo que nosotros aprendamos. Y qué mejor que hacerlo aquí en la universidad. Iniciar esos pasos a cómo son las problemáticas de trabajar en equipo. Todo lo que pasa en un grupo de trabajo de universidad, les aseguro que también son situaciones que pasan en el trabajo, en lo profesional, cuando uno está entonces en una empresa. Eso de que este no trabajó, de que qué lío reunirme con este porque no tiene tiempo, este nunca quiere hacer nada, que los horarios no coinciden. Todas esas problemáticas también las vamos a encontrar en las empresas. Se los aseguro. O sea, yo lo he vivido. Pero, ¿cómo solucionar esa situación que se dé cuando yo estoy trabajando en un equipo, en un grupo de trabajo, en la empresa? Si ya yo lo he visto en la universidad, si ya yo he visto cómo solucionar ese problema en la universidad, que ya tengo la experiencia de la universidad, entonces cuando estén en grupo de trabajo profesional, seguramente podrán también tratar de usar esas técnicas para solucionar esos problemas, ¿sí? No es que vamos a dejar, o sea, este estudiante que es muy individualista y dice, no, yo quiero hacer todo solo, y cuando vaya a nivel profesional, ¿cómo va a trabajar solo? ¿Sí? En una empresa hay personas que van a trabajar contigo y siempre te tienes que interrelacionar con alguien más, ¿sí? No puedes trabajar solo. Entonces, vas a quedar, esa persona individualista va a quedar como si fuera una isla y nadie le gusta trabajar con islas. Entonces, es algo que te va en contra como aptitud tuya. ¿Te es difícil trabajar en equipo? Bien, perfecto, puede ser que sea difícil. Pero entonces hay que tratar de superar esa problemática. O sea, tienes que tratar de trabajar en equipo, ¿sí? Ejemplo, yo he coordinado equipos de 40, en el proyecto más grande que he tenido, 60 personas. Si yo no supiera trabajar en equipo, es imposible que yo pueda liderar 60 personas en un grupo de trabajo, en un proyecto. No puedo si yo no sé cuáles son las técnicas que tengo que usar para poder trabajar en grupo. Entonces, si quieren en realidad superarse, o sea, trabajar en un equipo y después poder liderar un grupo, liderar un equipo, ser gerente, ser su gerente,
Siempre que un gerente tiene que gerenciar a alguien, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren llegar allá, tienen que saber trabajar en equipo. Porque un gerente lidera un grupo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber trabajar en equipo. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Así que tratemos de hacerlo. Yo sé que a algunos no les gusta, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Van a encontrar problemas? Sí, muchos y diferentes. Pero tratar de solucionarlos es precisamente esa capacitación que ustedes tienen que tener. Capacidad de trabajar en equipo. Porque hoy en día es la única manera de solucionar los problemas de las grandes organizaciones. ¿Sí? Bien, capacidad para trabajar en equipo. Bien, siguiente habilidad, interdisciplinaridad, que es la capacidad de trabajar con grupos de distintas disciplinas, ¿sí? Hoy en día hay problemas, hay proyectos que se presentan en la ingeniería que son tan complejos que necesitan no solo un enfoque, sino trabajar con diferentes personas en diferentes disciplinas. Abogados, arquitectos, topógrafos, en diferentes financieros, contables. Entonces, uno tiene que tener esa disposición de poder trabajar con diferentes disciplinas. Para eso uno tiene que conocer básicamente esta comunicación con las diferentes disciplinas, saber de qué tiene que ver cada uno como para poder distribuir ese trabajo. ¿Sí? Y obviamente el punto anterior, que era trabajar en equipo, es vital para poder tener interdisciplinaridad, porque si uno trabaja en grupo con los similares, imagínense trabajar en equipo con otras personas de diferentes disciplinas que vienen de diferentes maneras de haber capacitado o diferentes universidades, diferentes métodos, porque la manera como un abogado se capacita en la universidad es muy diferente de la de nosotros. Nosotros somos muy analíticos, la del abogado es muy práctico, tiene que ser muy teórico, tiene que saberse todo lo que son las leyes, tiene que leerlo todo. Entonces, no tiene mucho que imaginar. O sea, el abogado, ¿para qué tiene que usar tanto la imaginación? Porque ellos no van a crear nada, van a aplicar algo que ya está hecho. Pero uno tiene que tener esa amplitud de mente que cuando está hablando con un abogado, ya sabe cuál es el enfoque de él, cuál es el enfoque tuyo. Y uno no va a discutir con ellos sobre cosas porque estamos capacitados de manera diferente. Entonces, esa amplitud de mente también es importante para todo ingeniero. Bien, capacidad de comunicación, ¿sí? Es indispensable en el mundo moderno en el cual la información está confirmándose como el activo más importante de las empresas y es en el poder comunicarse con los demás una de las formas más eficientes y es un requisito para poder trabajar en equipo con interdisciplinario. ¿Sí? Esta comunicación debe poder realizarse en varias formas, ya sea escrita, para hacer lo que son informes técnicos de manera oral, para aprender lo que son la retórica de las diferentes personas con que uno trabaja. Bien, entonces, la capacidad de comunicación es súper importante como ingeniero, en este caso ya como profesional. Todos los profesionales tienen que saber comunicarse tanto de manera escrita como de manera oral. Y debe ser una actitud que uno siempre tenga, comunicar tanto a los superiores como a los que uno tiene que supervisar y a los del mismo nivel también, porque entre más nos comuniquemos entre todos, mejor será el enfoque que todos tengamos hacia desarrollar el mismo objetivo. Todos debemos estar enfocados en lo mismo. Y si alguno no está enfocado en lo mismo, cuando se comunican, se van a dar cuenta de que alguien no está enfocado en lo mismo. No hay nada peor que trabajar con un equipo de trabajo donde las personas no estén enfocadas en lo mismo, porque entonces cada quien está, digamos que, tirando para su lado. No, todos tienen que estar enfocando en el mismo objetivo para poder llegar más rápido a él, ¿sí? Y eso lo hacemos comunicándonos, porque si yo le envío un correo, le envío un chat a las personas de mi equipo y les voy diciendo, el objetivo de esta semana es hacer esto, el objetivo de semana es entregar esta actividad, el proyecto debe llegar hasta el 30% y para eso tenemos que cumplir con generar este proceso. Si todos están enfocados a que eso es nuestro objetivo de esa semana o de ese mes, entonces alguien desenfocado lee el mensaje y dice, espérate que yo no sé, yo estaba trabajando en otro proceso, ¿sí?
inmediatamente entonces te comunica con esa persona y dice, espérate, no, el proceso de esta semana es este. Pero eso lo puedes hacer porque te estás comunicando constantemente con ellos. Si llegan al cumplimiento del objetivo y cuando van a ver uno de los equipos estaban trabajando en otra cosa, perdieron tiempo, ¿sí? Entonces, para hacer un trabajo efectivo y eficiente, comunicarse es vital. Y es uno de los primeros problemas que yo siempre expongo cuando voy a alguna empresa, porque de varios de los proyectos que yo he trabajado, la comunicación es uno de los mayores problemas que encuentro al iniciar el trabajo allí. Y es lo primero que yo intento hacer, es establecer la comunicación con todas los áreas y los niveles que necesitan comunicarse para el proyecto. Porque si no, entonces es un gran problema. Bien, capacidad de comunicación es una habilidad que necesita tener todo profesional. Bien, y vamos entonces con lo que es el dominio del idioma técnico, ¿sí? En un mundo que cada vez está más interdependiente, donde las decisiones internas de algunas corporaciones afectan la economía y el modo de vivir en muchos países, es necesario disponer de vías de comunicación expeditas a través de un mismo idioma que permita la comunicación que sea clara. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a hablar el idioma inglés, pero principalmente como ingenieros, aprender a leer todos los informes técnicos que normalmente nosotros vamos a estar manejando. Por lo cual nuestra comprensión en el inglés, a manera de lectura, debe ser muy buena. Sí, principalmente de lectura, digamos. Obviamente tenemos que también comunicarnos en inglés, pero en el idioma, o sea, para los técnicos o para la ingeniería, es muy importante que uno sepa leer los manuales, porque la mayoría de los manuales van a venir en inglés, ¿sí? Ya sea que se hicieron en China o se hicieron en Japón, siempre van a venir en inglés. Claro que muchos ya vienen en español, pero muchos no, ¿sí? Entonces, aprender a aprender el idioma técnico, por lo menos técnico, es necesario. Sería el inglés técnico, tanto para escribirlo como para leerlo, ¿sí? Eso es fundamental, el dominio del idioma técnico en la ingeniería. No solo el idioma inglés, sino también todo el manejo de los conceptos técnicos que tienen que ver con el trabajo que uno va a realizar. Bien, esto sería entonces la habilidad, otra de las habilidades en ingeniería, dominio del idioma técnico. Bien, en este punto lo que vamos a hacer es un juego, a ver si me prestaron atención, que por ahí algunos que quizás estén un poquito dormidos todavía. Vamos a ver entonces qué tanto me prestaron atención. Para eso les voy a pedir que con su celular, yo sé que algunos quizás me están viendo por celular, otros desde la computadora. Lo que tengo una computadora, si toman su celular, entren a un sitio que se llama kahoot.it, Kahoot así como está en la pantalla, .it, y en un momento les voy a decir un número que vamos a utilizar para hacer un pequeño juego allí. Denme un segundo. Ese juego no solo le va a preguntar un poco sobre lo que yo estaba hablando, sino que le va a dar puntos en su próxima actividad. El que gane el juego va a tener 10 puntos adicionales en la actividad de esta semana. O sea, si saca 80, yo le pongo 90. Si saca 70, le pongo 80. Si saca 90, le pongo 100. Bien, entonces déjenme activar la actividad. A ver. Y les digo entonces, comparto pantalla nuevamente. Bien, entren al sitio que se llama kahoot.it, como está aquí. Y cuando le pida un pin de juego, le colocan este, 205-0841. Y ahí le van a poner su nombre. Y ustedes entonces le colocan el nombre de ustedes. ¿Sí? Ahí ya entró Kevin, Michael, Omar. Bien. A ver si comparto el sonido. Yo creo que por ahí pueden compartir el sonido.
Javier. El que entró con 2050841 no voy a poder reconocer si gana, así que hay alguno que entró con el código del PIN. Se puso en vez de nombre el código. Bien, Henry, Josué, Celina, Javier, Ricardo, René, Robin, Kael, Ulises. Bien, 17. ¿Alguien más? A ver cuántos tenemos acá. Vamos a ver si entra alguien más o iniciamos así. Frank entró. Bien, le explico un poco la dinámica mientras que van entrando los últimos. La pregunta va a aparecer en esta pantalla. La pregunta va a aparecer aquí, en la pantalla del Zoom, la que estoy compartiendo. O sea, digamos que en la pantalla va a aparecer ¿quién descubrió América? Va a aparecer aquí en la pantalla del Zoom. En su celular, que es donde están en Kahoot, le van a aparecer solo los colores de la respuesta, los colores y formas. Entonces, acá va a aparecer, en el Zoom va a aparecer quién descubrió América y le va a dar 4 opciones o 2 opciones, dependiendo. Puede decir entonces, a ver, Cristóbal Colón, en rojo sería la opción A, sería Vasco Núñez de Balboa, opción B, Pedrarias Dávila, opción C, y no sé, Hernán Cortés, la D, en verde. Entonces, ustedes van a ver las posibles respuestas en la pantalla, van a seleccionar el color o la forma, y en su celular, entonces, pinchan la respuesta, ¿sí? Si la respuesta es roja, porque es Cristóbal Colón, ustedes en su celular le ponen rojo, le dan clic en rojo. En su celular nunca van a ver Cristóbal Colón, ¿sí? En su celular solo van a ver los colores. Cristóbal Colón lo van a ver en mi pantalla. Debajo de la pregunta van a estar las posibles respuestas. Si la respuesta es roja, ustedes vienen a su celular y le dan rojo. Bien, vamos a ver entonces 19. Yo creo que con eso tenemos. Vamos a empezar y recuerden, la respuesta está en la pantalla, pero ustedes cliquean su celular con el color o la forma. Bien, todavía va entrando alguien más. María entró de último. Vamos a dar inicio entonces. Bien, la primera pregunta. ¿Un verdadero o falso? La historia de la ingeniería se remonta hasta tiempos antiguos, desde el principio del inicio de la humanidad. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero azul, falso rojo. Buscan su celular y aprietan entonces el color que ustedes piensan que es la respuesta correcta. Verdadero azul, falso rojo. Aprieten el color en su celular. Bien. Mientras que el tiempo se agota aquí, les voy a explicar. El que acertó en esta respuesta, digamos, va a estar como entre las primeras opciones, pero esto no evalúa solamente si la respuesta es correcta o falsa, sino quién lo hizo más rápido, ¿sí? Ahora vamos a ver el resultado y se van a dar cuenta que muchos contestaron correctamente la respuesta, pero el que quedó de primero es el que contestó más rápido, ¿sí? Entonces, ahí está. 20 contestaron que es verdadero y 1 contestó que es falso. Ahora, de esos 20, vamos a ver quiénes contestaron más rápido. Bien. A ver qué está haciendo. Bien, ahí está entonces el puntaje. Dice que Javier M. fue el que contestó más rápido. Tiene 988 puntos. Le sigue Jean, después Omar, Ulises y Henry. La compensación va a ser así. El que queda de primero va a tener 10 puntos más. El que queda de segundo y el que queda de tercero van a tener 5 puntos más en la siguiente actividad. ¿Sí? Javier en este momento se está llevando los 10 puntos, pero faltan muchas más preguntas. Sigamos. ¿Cuáles de estos elementos fue de las primeras invenciones creadas por el hombre para satisfacer sus necesidades? El espejo en rojo, la rueda
en azul, la soga en amarillo o el ábaco en verde. ¿Cuál de estas fue de las primeras invenciones del hombre para satisfacer sus necesidades? Espejo rojo, rueda en azul, soga en amarillo o el ábaco en verde. Lo mencionamos acá. ¿Cuál de estos es de las primeras invenciones del hombre para satisfacer las necesidades que tenía como persona y como sociedad? ¿Sí? Faltan 2 por responder. Bien, la respuesta correcta es la rueda. Es una de las primeras invenciones que se hizo y que lo mencionamos aquí. Hablamos de la polea, hablamos de la rueda, hablamos de la palanca. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la rueda. Vamos a ver cómo quedó el podio por ahora. Javier M. se mantiene, Jean se mantiene ahí segundo, creo que Ulises sube una posición y queda en el tercer puesto. Le sigue Henry, Andrea y dice, ok, que Yael es el escalador más alto, o sea que está subiendo Yael. Bien, sigamos. Pregunta 3. ¿Cuál es la capacidad que más debe identificar a todo ingeniero? La creatividad en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o el trabajo en equipo en verde. Todas estas son capacidades que estuvimos viendo, pero ¿cuál es la que dice que más identifica al ingeniero? La creatividad en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o el trabajo en equipo en verde. ¿Cuál de estas es la capacidad que más identifica? Bien, la mayoría colocó creatividad, pero recuerden que yo le indiqué claramente que la capacidad que más identifica a todo ingeniero es la capacidad analítica. Es lo que diferencia de todos los demás profesionales, la capacidad analítica, ¿sí? Es lo que diferencia a todos los ingenieros. Bien, 5 solamente contestaron bien, lo que quiere decir que lo más seguro es que el podio esté cambiando de posición. Vamos a ver. Sí, Jean pasa al primer lugar, Andrea sube y Ulises sube al tercer puesto. Michael Gómez dice que tiene hasta ahora la escalada más alta, o sea que ha venido desde abajo, viene desde atrás Michael. Y sigue Javier. ¿Sí? Los demás están en la lista, pero ahí está el podio por ahora. Seguimos. ¿Cuál es la habilidad que debe tener todo ingeniero para ser original, innovador, descubridor e inventor? La creatividad en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. ¿Cuál es la habilidad que debe tener todo ingeniero para ser original, innovador, descubridor, inventor? ¿Sí? Original. Ahora sí era la creatividad. La mayoría sí acertó. La creatividad es esa habilidad que te hace ser original, innovador, descubridor o inventor. Veamos la velocidad con que contestaron. Michael pasó al tercer puesto. Por todo lo demás, se mantiene. Seguimos. ¿Cuál es la capacidad del ingeniero que utiliza para descubrir más de una respuesta correcta a una pregunta determinada? El pensamiento convergente en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo, la creatividad en verde. ¿Cuál es la capacidad del ingeniero que utiliza para descubrir más de una respuesta correcta a una pregunta determinada? Más de una respuesta correcta a una pregunta determinada o a un problema determinado. La solución o la respuesta correcta era pensamiento divergente. Encuentra más de una solución a un problema. Pensamiento divergente. Bien, veamos si se movió el podio. Se mantiene Jean, se mantiene Andrea, se mantiene Michael. Ulises, sube Omar al quinto puesto, por lo cual está teniendo opciones. Faltan 2 preguntas más, creo. 3 preguntas más. Vamos. ¿Cuál es la habilidad que deben tener los ingenieros para trabajar con individuos de diferentes disciplinas? El pensamiento convergente, el pensamiento divergente en azul, la capacidad analítica en amarillo o la interdisciplinaridad en verde. Bien, la mayoría contestaron correctamente. La capacidad para trabajar con otros individuos de diferentes disciplinas se llama interdisciplinaridad en verde. Veamos cómo está el podio.
Bien, Omar va subiendo. Tiene chance todavía, pero los 3 de arriba se mantienen firmes. Veamos, la penúltima. ¿Cuál es la habilidad que permite la integración focalizada de datos y el establecimiento de prioridades en elecciones? Establece prioridades. El pensamiento convergente en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. ¿Cuál es la habilidad que permite la integración focalizada de datos y el establecimiento de prioridades en las elecciones? Pensamiento convergente. Bien, la respuesta es pensamiento convergente. ¿Sí? Permite tomar las decisiones, colocar prioridades para las elecciones, ¿sí? Y focaliza en los puntos importantes. El pensamiento convergente. 6 solamente contestaron bien. Vamos a ver si el podio se mueve. Puede ser que sí. No, el podio se mantiene intacto. Jan primero, Andrea segunda, Michael Gómez tercero, Henry sube, baja Omar y solo queda, creo que una. Vamos a ver si se mantiene el podio. Capacidad del ingeniero que debe poder hacerlo de forma clara, ya sea oral o escrita. El trabajo en equipo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. Trabajo en equipo en rojo, capacidad analítica en azul, pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. Capacidad que el ingeniero debe tener y debe hacerlo de forma clara, ya sea oral o escrita. Bueno, con eso de oral y escrita yo creo que ahí la respuesta está clara, ¿no? Comunicación. ¿Sí? Comunicación. Bien, veamos entonces cómo quedó el podio final y los puntos. Recuerde, el primer lugar se lleva 10 puntos adicionales en la siguiente actividad. Segundo y tercer lugar, 5 puntos cada uno. Bien, tercer lugar, Michael Gómez se quedó con el tercer lugar. Andrea se quedó con el segundo. Y creo que Jean, que desde la segunda pregunta estaba allí, se quedó con el primer lugar. Cuarto, Henry. Y quinto, bueno, no por ahí, no vi quién más. Bien, yo voy a tomarle un screen a esta pantalla. Y me quedo con esto porque tienen puntos adicionales en su próxima actividad. Muy bien. Bien, dejo de compartir para ver si comparto ahora la... Denme un segundo para cambiarme de pantalla. Listo, ¿qué le pareció la actividad? Está buena como para salir de la monotonía un rato. Bien, perfecto. Ahí volvemos. Bien, lo que quedaron en el podio, si no ven la actividad calificada con los puntos de más, me avisan, pero normalmente yo siempre lo cumplo ahí siempre me acuerdo. Bien, muy bien. A muchos les gustaron la actividad. Ya saben, hay que prestar atención para poder llevarse puntos adicionales. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora, digamos ya dentro de los últimos puntos, lo que es la teoría general de sistemas, los fundamentos sobre la teoría general de sistemas, por lo cual vamos a estar viendo en las próximas clases, obviamente todo lo que vimos hoy o todo lo que, los temas que vimos hoy, lo vamos a estar poniendo en práctica en las siguientes clases, ¿sí? Bien, teoría general de sistemas, se conoce como teoría general de sistemas al estudio interdisciplinario de los sistemas en general, ¿sí? Para tener un sistema debemos poder identificar las partes que lo componen y entre ellas debe haber una relación, tal que al modificar una, se modifique también las demás, generando patrones de comportamiento predecibles. ¿Sí? Eso es, digamos, uno de los principios fundamentales de la teoría general de sistemas.
dividir ese sistema en partes, las partes que lo componen, y poder entonces establecer la relación que hay entre esos componentes del sistema. ¿Sí? El propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de investigación. Ese es el propósito principal de la teoría general de sistemas. Bien, principio de la teoría general de sistemas, y que lo vamos a ver en su carrera, lo van a ver muchísimo, todo lo que es este principio de la teoría del sistema. Y los componentes, los principios que utilizan son estos 5 que vamos a ver a continuación. ¿Sí? El primero es la entrada. ¿Sí? La entrada, que también la podemos conocer o la vamos a escuchar como insumo o input, ¿sí? Dependiendo del contexto con que se manejen las personas con que ustedes estén hablando, reuniéndose, pueden mencionarle entonces entrada, insumos o input. Los 3 significan lo mismo, ¿bien? En este caso lo vamos a dejar como entrada y son aquellos procesos que incorporan información, energía o materia al sistema proveniendo desde afuera, ¿sí? La entrada es entonces esa energía o esa materia que ingresa al sistema y proviene desde afuera, ¿bien? Esos son la entrada, los insumos o el input. Bien, el segundo principio es el proceso, que también en algunos lugares lo van a conocer como transformadores o, ¿sí? En inglés, throughput. Dependiendo de cómo lo estén manejando, pueden usar entonces los 3 conceptos. Y el proceso, entonces, es el mecanismo del sistema que producen los cambios y convierten las entradas en salidas. El proceso es precisamente el que hace el cambio. Tiene que haber un proceso, un cambio o un mecanismo de cambio dentro del proceso. Bien. Luego tenemos entonces lo que es la salida, ¿sí? Vamos a conocer las salidas también como producto o output. Las 3 significan lo mismo, salida, producto o output. Son lo obtenido mediante el funcionamiento del sistema y que por lo general salen del sistema al medio externo, ¿sí? Luego del proceso, entonces se obtiene la salida, ¿sí? Se obtiene la salida. Esos son conceptos básicos, los principios de la teoría general del sistema. También viene lo que es la retroalimentación, también la van a escuchar como feedback, ¿sí? Retroalimentación o feedback son aquellos casos en que el sistema convierte las salidas nuevamente en entradas, ¿sí? Las salidas la convierte en entradas para otro proceso. Esos son feedback o retroalimentaciones. Bien, y el último concepto que vamos a manejar, o el último principio de la teoría general del sistema, es el medio, entorno o ambiente. Cualquiera de los 3 lo pueden mencionar. Medio, entorno o ambiente o medio ambiente. Todo lo que rodea el sistema y existe desde afuera de él, lo cual a su vez constituye un sistema dentro de otro sistema y así hasta el infinito. Eso lo vamos a aplicar entonces ahora en un gráfico. Ese es el medio o el entorno o el medio ambiente, es lo que rodea al sistema. Vamos a verlo en un gráfico. Aquí está y podemos entonces ver la entrada, que sería el primer principio, la entrada que viene de elementos externos, cualquier elemento desde afuera, llega entonces a lo que es el proceso, ¿sí? Que digamos que aquí es donde hay un procedimiento de cambio, tiene que haber modificación, tiene que haber mecanismos que van a hacer un cambio aquí, ¿sí? Si en algún momento las entradas pasan por el proceso y al final no cambia, entonces el proceso no está haciendo nada, ¿sí? Pero la lógica es la entrada que viene de afuera, el proceso que tiene entonces un mecanismo de cambio y luego la salida, ¿sí? La salida entonces, salida o producto o output, que es entonces el proceso o producto final luego de haber sido procesado por el sistema. Digamos, ese es el sistema. En ocasiones, la salida vuelve a la entrada para ser otra vez procesada. Cuando eso sucede, digamos que es retroalimentación. No siempre sucede en todos los sistemas, pero se puede dar, ¿sí?
Y está entonces también lo que es el medio, el ambiente o el entorno, que es esto que está acá afuera, que rodea completamente al sistema, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, digamos, para establecer, digamos, cada uno de estos elementos o principios de un sistema. Hablemos de una fábrica, digamos, de una fábrica de pan, ¿sí? Digamos que la fábrica de pan, la entrada sería los insumos, ¿sí? O la materia prima, la harina, el agua, leche, huevos. Eso sería la entrada, ¿sí? Eso es lo que ingresan en alguna de las líneas de la producción de la fábrica, le ponen la harina, le ponen los huevos, le ponen la sal, y ahí va a una serie de máquinas donde entra a una línea de procesamiento, ahí sería el proceso. Ahí esa parte sería todo lo que es el proceso. Puede ser que el proceso esté dado por varios subprocesos dentro, sí, pero a nivel general, eso es un proceso. La máquina empieza a combinar, empieza una máquina que empieza a mezclar, ya eso está dentro del proceso, mezcla toda la materia prima, los huevos con la leche, con la harina, con el agua, y luego va a haber otro proceso que amasa todo eso, ¿no? Lo va amasando en una máquina, todo eso está dentro del proceso, al final pasa al horno y después sale del horno y llega entonces un molde de pan, ¿sí? Que después se rebana y se coloca en una bolsa. Eso es la salida. La bolsa de pan, el molde de pan ya rebanado, hecho, frío, por decirlo así, en la bolsa, es la salida. Ese es, digamos, un sistema de una fábrica de pan, ¿sí? Ahí se pasó, se rebanó y se colocó en una bolsa. Es la salida o llamado producto, porque producto es el producto que se va a vender. Bien. En ocasiones, algunos de esos moldes de pan, en algunas situaciones, lo van a convertir entonces en pan molido, ¿sí? Entonces, cuando en esos moldes de pan que seleccionan, van entonces y entran nuevamente, ya sería otro proceso, pero entra como una entrada, ese molde de pan, entra a otro proceso que lo que va a hacer es tostarlo y después molerlo para salir entonces como otro producto o otra salida que sería el pan molido que también se vende. Bien, eso sería entonces un proceso de entrada, proceso, salida y que esa salida o ese producto vuelve a otra entrada como una retroalimentación y se genera entonces otro producto. Cuando un producto tiene que pasar 2 veces por el proceso, obviamente la segunda vez es un producto diferente. Bien, eso es la fábrica. ¿Cuál sería el ambiente o entorno en esa fábrica? Bueno, sería el lugar donde esa fábrica está instalada. Pongamos un lugar, digamos que esa fábrica está en Juan Díaz. En Juan Díaz hay en la fábrica y todo el terreno donde está la fábrica, ese sería el entorno, ¿sí? Todo Juan Díaz sería siendo otro entorno. ¿Por qué dice que el entorno se puede volver infinito? Porque, o por qué afecta si se va la luz o viene una tormenta o una inundación en Juan Díaz, eso puede afectar la fábrica y obviamente esa fábrica, eso sería que afecte el entorno. Se afectó el entorno porque esa fábrica donde está ese proceso está en algún lugar, ¿sí? Ese lugar es Juan Díaz. Todo Juan Díaz es el entorno de ese proceso, ¿sí? Y eso entonces se contempla también cuando hablamos de sistemas. Estos son entonces los 5 elementos principales de la teoría general de sistemas. Son la entrada, el proceso, la salida, la retroalimentación y el entorno o ambiente, o el medio, como le quieran decir. Bien, preguntas sobre la teoría general de sistemas y los principios de la teoría general de sistemas. Bien, seguimos. Bien, en relación a su interrelación con el medio, con el ambiente, con el entorno, un sistema se puede clasificar en 3, ¿sí? Dependiendo de la relación con el entorno. Bien, esas 3 serían el sistema abierto,
¿sí? Son aquellos que comparten información libremente con el medio, ¿sí? Un sistema abierto comparte información con el medio. Ejemplo, un servidor web de un diario al que acceden los lectores en distintas partes del mundo, ¿sí? El sistema es precisamente ese servidor web que procesa información, todos los días saca información, noticia nueva, pero es abierto porque necesita, o parte de su sistema es que ingresen sus lectores a leer, o sea que ellos llegan, tienen relación directa con el entorno sería el mundo entero o todas las personas que puedan hacer la lectura en el idioma que lo estén haciendo. Ese sería el entorno. Bien, está también entonces la clasificación de los tipos de sistemas cerrados con respecto a su entorno, que son aquellos que no comparten información de ningún tipo con su medio ambiente, precisamente porque su sistema es así, ¿sí? Digamos que un firewall en un servidor no permite que ingresen a ese servidor o a ese proceso porque es un proceso interno. Ese entonces ya no comparte información o no comparte con su medio ambiente. Él trata de que su insumo o su comportamiento sea completamente interno. Eso sería entonces un sistema cerrado, ¿sí? Bien, y está lo que es un sistema aislado, que ahí hay unas interpretaciones de que puede ser que no existan los sistemas completamente aislados, pero la idea es que ese sistema aislado no comparte o no que intercambia materia ni energía con el medio. Muchos que eso indican que como no existe, pero un ejemplo sería un satélite que está en una órbita geoestacionaria que funciona con baterías, ¿sí? Eso será un ejemplo, aunque hay muchas teorías que dicen que un sistema aislado no debería existir, ¿sí? Un sistema todos deben estar comunicados y con su relación con el medio lo podemos clasificar en abierto, cerrado o aislado. Bien. Vamos a hablar entonces del último punto, es el enfoque sistémico, ¿sí? El enfoque sistémico es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de un sistema. O sea, manteniéndose la perspectiva del sistema para determinar los elementos que componen ese sistema y la relación que existe entre ellos, así como sus entradas y salidas de información con respecto al mundo exterior. Este tipo de enfoque se apoya en la distinción entre lo general y lo particular y proponen así dos lecturas fundamentales. Vamos a ver entonces las lecturas fundamentales sobre el enfoque sistémico. Tenemos dos. Tenemos el enfoque sistémico estructural, que lo que hace es, consiste en la identificación del interior del sistema, detallando sus componentes, su estructura y las funciones entre ellos, ¿sí? Eso es estructural. Un enfoque sistémico estructural tiene que ver con la identificación del interior del sistema, ver sus componentes, ver su estructura y ver las funciones que están entre ellos. Eso es un enfoque sistémico estructural, ¿sí? Ahora también tenemos el enfoque sistémico integral, que consiste en la evaluación del funcionamiento del sistema y la pertinencia de sus elementos, evaluando los aspectos como el rendimiento y la efectividad, ¿sí? Eso es un enfoque sistémico integral. Pongamos un ejemplo, digamos, tenemos un computador, ya sea un computador de torre, de su desktop, que si queremos ver el enfoque estructural, el enfoque sistémico estructural, entonces yo lo que hago es abrir el case de la torre, veo los componentes, veo el motherboard, veo el disco duro o el disco de estado sólido, veo el bus de datos, veo la memoria y veo la tarjeta madre y ahí veo cómo son todos sus componentes, qué estructura tiene, qué capacidad tiene para la memoria, qué capacidad tiene el bus de datos, qué capacidad tiene el procesador. Todo eso entonces sería un enfoque estructural, porque estoy viendo por dentro la estructura de esa computadora. Eso sería un enfoque sistémico estructural. Versus si yo quiero ver un enfoque sistémico integral, lo que hago es tener esa torre, la conecto con su monitor, con su teclado y lo prendo y empiezo a ver el funcionamiento del sistema operativo, cómo se manejan todos los elementos que tiene,
qué rendimiento y qué eficiencia tiene esa máquina, qué tan veloz es, qué tan lenta es la lectura, cómo la hace con el disco de estado sólido, cómo la hace con el disco duro, la memoria, cómo se maneja ese sistema operativo. Ahí estuviera viendo el enfoque sistémico integral. Entonces, ahí la diferencia de los dos enfoques, el enfoque estructural y el enfoque integral. Vamos a estar escuchando mucho sobre estos enfoques. Tenemos que saber entonces cuándo estamos viendo un enfoque estructural y cuándo estamos viendo un enfoque integral. Bien, con este punto vamos a terminar por hoy. Los temas de hoy los vamos a ver hasta aquí. De aquí entonces solamente voy a indicarles las actividades que tenemos esta semana. ¿Sí? Bien, para eso la actividad que tenemos esta semana es el quiz número 1, que aquí les dejo un pequeño guía de la instrucción, pero yo prefiero ver esta guía en la misma plataforma para que ustedes, digamos, ya estén más claros. Déjenme compartir. A ver si encuentro la plataforma. Acá. Bien. Ok, algo que también les quería aclarar para las próximas clases, ustedes siempre van a tener en la unidad que corresponda a la semana, digamos, tenemos una unidad por semana. Esta es la unidad 1, entonces ustedes van a ver que siempre va a haber uno que dice enlace para ingresar a la clase 1. Aquí es donde está. Profe, consulta, permiso. Dígame. Ese link que usted colocó que estamos ahora mismo, ¿eso va a ser todos los sábados o usted va a mandar link diferente? Ok, en realidad es el mismo link, pero yo voy a ubicarlo siempre en todas las unidades. Digamos, la otra semana yo voy a ubicar en la unidad 2 algo que diga enlace para ingresar a la clase 2. Es el mismo link, pero se los voy a poner siempre. O sea, que ustedes van a la unidad, van a esa unidad y le dan clic y ingresan a la hora indicada, ¿sí? Pero Ah, siempre ok, se los voy a ubicar perfecto. acá. Lo que ya no ¿Y voy a los hacer es trabajos? enviárselo por Ah, perdón. correo. Ya no se los voy a enviar por correo porque la primera vez se lo envié por correo también. Ustedes van a venir acá y acá le dan entonces clic. Sus trabajos son de grupo de 4, ¿cierto? Trabajo grupo de 4, los que son en grupo, ¿sí? Que son los talleres, ¿sí? Bien. Y yo les indicaré cuándo es grupo y cuándo es individual. En este caso, nosotros tenemos esta semana el quiz número 1, que es el que está aquí. Bien. Aquí entonces va a estar los temas que estuvimos viendo, los objetivos que tenemos que cumplir. Siempre coloco un pequeño video que da un poquito de un panorama un poco diferente de lo que hablé yo, como para tener un enfoque diferente. Ya hemos hablado de los diferentes enfoques que tenemos que tener nosotros. No nos quedemos nada más con uno, siempre veamos un poquito más. Así que yo les dejo un video como que para complementar. Bien, esta actividad entonces es un cuestionario en línea, ¿sí? Básicamente, yo le hice unas consultas ahorita por el Kahoot, que hicimos como un juego. Bueno, muchas de esas que pregunté allá, las pregunto también acá. Así que como que va un pequeño avance ya. Bien, ustedes van a esta plataforma que se llama Socrative. Yo le voy a dar aquí para que veamos el entorno. Es www.socrative.com. Voy a abrirla aquí en una pantalla nueva. Bien, aquí entonces le van a dar donde dice Logi. Y después van a entrar al que dice Student Login. Aquí le va a preguntar por un room name, ¿sí? El room name yo se lo coloco aquí y dice el nombre de la clase es Ingeniería 635. ¿Sí? Entonces yo vuelvo aquí al Socrative y pongo eso, sin espacios y exactamente con mayúscula, tal como se los coloco. No pueden colocar algo diferente porque si no, no van a poder entrar. Ingeniería 365. ¿Sí? Confirmo. 635, disculpen. Ya iba a equivocarme yo. 635. Bien, ahí le pongo join. Si le coloqué bien el room name, entonces me va a pedir el nombre. Yo voy a colocar nombre, mi nombre y mi apellido. Nombre, apellido, por favor, no apellido, nombre. Después buscarlo es un pequeño problema. Nombre, apellido y le dan hecho y de ahí va a empezar a preguntarles un cierto y falso o escoger la mejor respuesta. Y
y ustedes entonces van seleccionando. Y ahí le hacen unas de 10 a 12 preguntas normalmente y ustedes contestan. Antes de entrar aquí a contestar, por favor lean el PDF que les subí, que es lo que vimos hoy. ¿Por qué? Porque si entran ahorita y se ponen a contestar a lo loco, van a sacar 60 y es una sola oportunidad. No vayan a estar, no, o sea, no es un juego como lo que hicimos en Anto en Kahoot. Es su nota, así que no jueguen con su nota. Entren aquí cuando ya leyeron un poco, cuando ya repasaron un poco lo que estuvimos viendo y contéstenlo entonces bien. No tienen definición de tiempo, el tiempo solo tienen que terminarlo antes del próximo viernes, pero 5 o 10, digo, de 10 a 12 preguntas es muy rápido de contestar, así que solamente les recuerdo que tienen que practicar. Es aquí entonces donde ustedes van a hacer su quiz. Ahí está, le ponen el nombre del apellido, como les dije aquí, y listo. A él le va a decir que si tuvieron 8 buenas de 10, o 9 buenas de 11, o 9 buenas de 12, o 10 de 10. Y ya ustedes van a saber que, bueno, 10 de 10 es que sacaron 100, ¿sí? 9 de 10 sacaron 90. Bien. Cuando ustedes terminen eso, y ya terminaron, le dio sus, ¿cuántos sacaron? Ustedes van a venir a esta misma actividad y le van a colocar acá, responder, y van a colocar solamente prueba concluida. ¿Por qué? Lo importante es que ustedes lo hagan en Socrates porque eso me envía inmediatamente a mí la nota que ustedes sacaron. Pero colocarla aquí prueba concluida en la misma plataforma, lo que hace es que a ustedes no les mantenga eso como que tienes una actividad pendiente, tienes una actividad pendiente. Y ustedes dijeron, ustedes van a decir, ya la hice, ¿por qué me sigue diciendo que está pendiente? Bueno, porque como lo estamos haciendo en plataformas diferentes, ustedes lo están haciendo aquí en Socrates, pero el que yo se la estoy pidiendo por aquí Educativa. Entonces, lo único que les pido es que lleguen a Educativa y colóquenle un texto que diga prueba concluida. Ya. ¿Sí? Después que lo hacen en Socrates, porque si no lo hacen en Socrates no me llega la nota y no van a tener nota. Entonces colocan prueba concluida, contestan y listo. Ahí terminaron esa actividad y ya no los va a molestar más diciendo que tienen una actividad pendiente. Esa actividad tiene 10% de la nota. La verdad es como las preguntas que hicimos en Kahoot, pero ya cuando ustedes repasen seguramente no se van a equivocar en ninguno y van a sacar 100, espero. Bien, esa es la única actividad que tenemos esta semana. La otra semana ya entonces vendremos con un taller, un quiz. Ya le pondremos un poquito más de intensidad, pero esta primera semana solamente el quiz. Es la única actividad que tiene. Bien, preguntas. Profe, ¿dónde se pone la prueba concluida? Dice realizar la actividad y ¿qué tiempo dura ese quiz? Ok, ese quiz ya cuando tú comienzas a hacerlo, el tiempo que tú, o sea, no tiene tiempo para finalizar. O sea, ustedes no es que comienzan y que en una hora tienen que acabarlo. Pueden ahí demorarse 40 minutos en hacerlo, no hay problema. Tienen que hacerlo antes del 11 de marzo, eso sí. Tienen hasta el 11 de marzo a las 11:59 de la noche para hacer el quiz. Si no lo hacen hasta el 11 de marzo, ya el 12 van a ir a buscar, ya la actividad va a estar cerrada, no va a permitir que entren y ya no van a poder hacerla. Así que tienen hasta el 11. Yo les recomendaría que ahora, terminando aquí, se den una lectura al PDF, que es lo mismo que hablamos hoy, lo repasan bastante bien, y entre hoy y mañana hagan el quiz. ¿Por qué? Porque son los días que tienen, digamos, más disponibles. Se enredan en la semana, entonces ya se le va la onda y no pueden hacerlo, entonces le llega el viernes y entonces el viernes con apuro lo tienen que hacer y ahí entonces puede empezar a haber problemas. ¿Sí? Tienen hasta el 11 entonces para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde que se pega prueba concluida, profe? Aquí, aquí donde ustedes, a mí no me va a salir porque como yo tengo perfil de profesor no me sale, pero ustedes debe salirle algo que diga hacer la prueba, algo así, ¿claro? Y ahí entonces ustedes ponen prueba concluida, enviar, ya. Ah, correcto, ya lo vi. Donde dice realizar la actividad. Exacto, y ponen prueba concluida. Pero eso lo hacen después que van a Socrates y contestan la pregunta, ¿sí? Porque no van a poner prueba concluida y no lo hacen en Socrates, eso sí es peor porque entonces a mí no me llega la nota y no van a tener nota.
¿sí? Primero lo hacen en Socrative, o sea, acá. Aquí contestan sus preguntas, luego vienen a educativa y le ponen prueba concluida. Y ahí, digamos que ahí concluyeron todo su prueba completamente bien. La prueba solamente la pueden hacer una vez. Si la hacen 2 veces, están perdiendo tiempo porque yo solamente voy a ver la primera vez que me envía la plataforma. El primer envío me lo hace, el segundo envío ya lo ignoro. Así que no lo hagan 2 veces, hagan solo una sola vez. Ok, profesor. Bien, estimados, entonces vamos a quedar hasta allí. Recuerden, solamente tenemos esa actividad esta semana, así que fue un gusto haber estado con ustedes. 90 minutos, creo que estamos por ahí, cumpliendo más o menos con el tiempo que les dije. Va a tratar de ser así, respetar el tiempo de todos y que ustedes entonces tengan tiempo ahora de bajar el PDF, leerlo un poco y hacer la actividad cuando quieran, ¿sí? Ya está habilitada, así que la pueden hacer desde ya. Estimados, un placer y nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chao. Chao, Chao. profesor. Hasta luego, chao. Chao, brother. Chao, profe.